Vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en lo que vamos a emprender. Voy a pedir el favor a mi hermana Agis para que ella nos haga el favor y nos dirija en esta oración. Oh Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Señor Jesucristo. Oh Dios mío, la gloria, la honra, Señor, es para ti, Señor Jesucristo. Estamos en este momento, Señor Jesucristo. Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, abre nuestro entendimiento, Señor Jesucristo. Abre, Dios mío Jesús, nuestra mente, Señor Jesús. Y ayúdanos, Dios mío, a cantar, Señor, el mensaje, Dios mío. Oh, Dios mío, gracias, Señor, gracias, Dios mío. En tus manos estamos, Señor Jesucristo. Oh, Dios mío, gracias, Señor Jesucristo. Gracias, gracias. Bueno, vamos a iniciar este módulo, como su nombre lo dice, educación cristiana, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de educación, nos vamos como a un conocimiento, ¿cierto? Cuando uno va al colegio, un centro educativo, va a aprender. Entonces, es como básicamente lo que nosotros necesitamos aprender, ¿cierto? De la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos, en la introducción, tenemos un texto base, que es Oseas 4:6, y aquí Oseas 4:6 nos está hablando de que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de falta de conocimiento, es una manera personal, es un encuentro. Bueno, estudiando algo en esto dice que es manera personal y profunda, ¿cierto? Del conocimiento, porque a veces uno dice, no, es conocimiento, y hay mucha gente que tiene conocimiento, y eso es muy bueno, porque uno con conocimiento, nadie va a venir a echarle cuento. Pero miremos qué clase de conocimiento es que nosotros necesitamos adquirir. Y tanto el conocimiento, porque es muy bueno, uno a veces admira, ¿cierto? Personas de que tienen un conocimiento impresionante, pero no lo ponen por obra. Entonces, ¿de qué se gana una persona tener tanto conocimiento y no ponerlo por obra, ¿cierto? Está ahí como hueco, está ahí como estancado porque lo sabe, pero no lo pone por obra. Entonces, ¿qué beneficio es? Es como, digamos, que uno tiene una enfermedad grave y le dan la cura y no se la toma. ¿Creen ustedes que se va a sanar? No se va a sanar porque no lo ha puesto por obra. Entonces, ese conocimiento que nosotros debemos de adquirir cada día es el conocimiento de la Biblia, de la ley de Dios, del conocimiento de Dios, ¿cierto? Tenemos cada día el deseo. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque tenemos ese deseo de adquirir más conocimiento, de indagar, de mirar, de por qué se hace esto, aquello, ¿cierto? Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos por obligación, porque incluso nosotros estamos por amor, ¿cierto? Estamos dedicando aquí nuestro tiempo. Ustedes dejaron cosas allá por hacer, cosas importantes, cosas necesarias, pero estamos aquí porque tenemos ese deseo, ¿cierto? En nuestro corazón está ese deseo de aprender, porque yo que estoy aquí también estoy aprendiendo, yo que estoy aquí también me toca estudiar, también me toca investigar, también me toca, ¿cierto? Entonces, de esa manera uno también aprende, y ustedes que están allá también están aprendiendo, ambos estamos compartiendo. Entonces miramos que el enfoque, el evangelio debe ser llevado a todo el mundo y a todos los grupos de edades. Si la iglesia va a crecer y a progresar, debemos pensar en transferir nuestra fe a la siguiente generación. Y aquí mirando esto, que miramos dos personajes que fueron muy relevantes en la Biblia. Uno de estos fue Moisés. Sabemos que Moisés, qué gran hombre, ¿cierto? Qué tarea tan importante que se le dio a Moisés. Fue una tarea y él pudo experimentar mucho, porque él experimentó, bueno, empezando desde cuando él se le fue a dar el mandamiento de sacar el pueblo, todo el proceso que Moisés le tocó pasar, todo ese proceso, vinieron las plagas y vino todo eso, después experimentó abrirse el mar y pasar el pueblo en seco, ¿cierto? Eso no es cualquier situación, y Moisés experimentó todo eso, después cuando no había agua, después cuando el pueblo tenía hambre, todo eso lo experimentó él, y Dios lo usó grandemente para hacer eso, ¿cierto? Pero miramos que qué triste saber que eso sucedió en la vida de Moisés. Él no vio la importancia de la circuncisión y falló en guardar la señal del pacto en su hijo primogénito, ¿cierto? Él no vio esa necesidad de enseñarle a su hijo, de enseñarle y darle a conocer todo lo que por el cual él había pasado. Y vemos que su hijo igualmente no vio tampoco la necesidad y se fue como perdiendo la importancia por el cual lo que ellos debían hacer, ¿cierto? Entonces vemos que, piense al respecto, Moisés guió una nación fuera de la esclavitud, vio el mar rojo partirse, recibió los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios y fue testigo de muchos milagros poderosos, pero no transfirió su fe a su hijo, ¿cierto? Y si nosotros miramos, ¿cuántos de nosotros no tenemos testimonios grandes? Nosotros tenemos testimonios grandes de cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, incluso nos ha usado para bendecir a otros, ¿cierto? El Señor ha usado nuestra vida, pero si nosotros no transferimos esta fe, entonces, ¿de qué va a servir todo eso, cierto? ¿Qué beneficio podemos nosotros sacar? Y miramos que, y si vamos allí, más adelantico, miramos que
que Josué, que también fue un gran hombre, dice que qué lástima que Josué no entrenó a sus hijos a que sintieran la misma manera. ¿Cómo sabemos que falló, cierto? Lo miramos allí en Jueces, porque dice la Biblia que se levantó otra generación que no conocía al Señor. Entonces esto nos da a entender a nosotros que fue que él no hizo el trabajo que debía hacer, de transferir su fe, de enseñarles, de decirles. Entonces esto es lo que nosotros aquí debemos de mirar y detenernos un momento a pensar. ¿Será que nosotros sí estamos transfiriendo? ¿Será que nosotros sí lo estamos haciendo? Nos lleva a reflexionar, ¿cierto? Hoy acá estamos nosotros y somos, voy a decirlo así, personas elegidas, porque no cualquiera entra acá, ¿cierto? Porque hay unos requisitos que cada uno de ustedes lo saben, y estar acá hoy es algo selecto, digámoslo de esa manera. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos impartiendo? ¿Será que sí estamos impartiendo de la manera correcta? ¿Será que sí lo que nosotros hemos aprendido sí lo estamos aplicando de la manera correcta? ¿Sí lo estamos dando al que lo necesita? Y esto debe llevarnos a nosotros a pensar, a reflexionar, porque cada enseñanza que recibimos es una reflexión a nuestra vida. Cada enseñanza nos ayuda a nosotros a evaluarnos, a hacernos un examen y a mirar si verdaderamente estamos cumpliendo con el propósito. Esa pregunta se la responderá cada uno, ¿cierto? Porque allá en su mente usted sabe qué ha hecho y qué no ha hecho. Entonces eso nos lleva a pensar y a nosotros y a poder hacer el trabajo, ¿cierto? Porque estamos llamados a hacer el trabajo. Entonces vamos a irnos allí a la lección número 1, que nos habla que ¿qué es la educación cristiana? ¿Qué es la educación cristiana? Léame allí, Manallí, hágame el favor, el enfoque. Es de cumplir la gran comisión y transferir o pasar la fe a aquellos que vienen después de nosotros. Si no hacemos esto, hemos fallado a realizar la gran meta de todas. Amén. Entonces debemos hacer esto nosotros, que es transferir. Transferir es pasar. Cuando uno habla de transferencia y lo que usamos Nequi o Bancolombia, sabemos que ¿qué es transferencia? Mandar, pasar. Entonces si no hacemos esto, hemos fallado. Entonces es allí donde nos lleva a nosotros esto a meditar y a pensar, ¿cierto? Aquí nos está dando un texto de 2 Timoteo 2, nos está hablando que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿cierto? Allí nos está mostrando que Pablo instruyó a Timoteo y Timoteo también preparó a hombres fieles, ¿cierto? En pocas palabras, muchos abandonaron a Pablo, pero muchos también fueron fieles. Entonces hay quien va a recibir, pero también hay quien no va a recibir. Pero ¿qué debemos nosotros hacer? El trabajo. Nosotros hacemos el trabajo no pensando que de pronto el otro va a fallar, ¿cierto? Nosotros hacemos el trabajo con la mente de que todos van a prosperar en lo que emprendan. Cuando nosotros evangelizamos a alguien o enseñamos a alguien, la idea es que llegue, ¿cierto? Que se cumpla el propósito de que se bautice y que persevere. Porque a veces uno le muestra tanta importancia y uno la verdad se contenta de que se bauticen, pero vamos a mirar si perseveran, porque esa es la victoria más grande, que puedan perseverar. Porque uno puede celebrar que se bautizaron tanto y eso da alegría y eso llena a uno de regocijo y eso le da a entender de que se está haciendo un trabajo, pero vamos a mirar si persevera, ¿cierto? Entonces nosotros no lo hacemos con ese pensamiento, ¿será que este va a perseverar? ¿Será que este sí va a aguantar? ¿O será que este? No, nosotros lo hacemos con el propósito de que todos van a llegar a la meta, ¿cierto? Ese es el enfoque de nosotros. Entonces miramos que nuestra meta principal aún en nuestro trabajo, así que exactamente ¿qué dice la Gran Comisión? ¿Qué tiene que ver con la educación cristiana la Gran Comisión? Y antes lo mirábamos, ¿cierto? La Gran Comisión, ir, predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado, ¿cierto? Nos ha mandado a predicar el Evangelio. Pero entonces aquí nos está haciendo una pregunta, ¿qué tiene que ver con la educación cristiana? Y yo quiero que ustedes en esta hora puedan participar. ¿Qué tiene que ver para ustedes la Gran Comisión con la educación cristiana? Manallis, ¿qué le llega a pensar a usted? Yo pienso que, bueno, mirando un poco es curioso ver que yo sé que Moisés tuvo hijos, pero no se me entendió el final de mandato de Josué. Entonces, ¿qué tiene que ver con la Gran Comisión? Que cuando de pronto uno llega a la iglesia, según lo que nos inyecten a nosotros, eso nosotros vamos a transferir. O sea, yo no puedo hacer algo que no me hayan inyectado. Yo hablaba y decía con el pastor Juan, cuando yo decía que era pastor, él siempre nos inculcó mucho lo que era el ministerio. De pronto, en el caso de David, siempre lo que estaba ahí con el ministerio. Y de ahí, como dice, pareciera que eso muchas veces lo que está ahí, como dice, el ministerio, alma, otra cosa. Pero si él no nos inyecta eso, jamás puede decir de nosotros de otro decir, queremos llegar de pronto al caso de una esposa de pastor, el caso de otro pastor, y no quiero ser un pastor de pastor.
Amén, hermana Joja. Es como, o sea, ¿qué tiene que ver la educación cristiana Con la Gran Comisión. O sea, educación cristiana es como formar, ¿cierto? Educar. Ujú. Entonces, la Gran Comisión está diciendo que si yo soy educada para ganar almas, yo debo educar a otros para ganar almas. Manuel Bey. Sí, yo creo que eso fue lo que el Señor enseñó a sus discípulos. Los discipuló, los capacitó, los enseñó y después los comisionó para que fueran a dar a conocer el plan de salvación y que siguieran siendo discípulos hasta llegar, ojalá, a todo el mundo que era. Hermano José, ¿qué dice usted? ¿Qué tiene que ver la Gran Comisión con la educación cristiana? Los envió a hacer más, o sea que puede llegar a más discípulos. Entonces yo creo que aquí, de lo que hemos recibido, eso tenemos que enseñar. Muy bien, si uno hace esta relación, porque lo que es en sí la Gran Comisión es hacer discípulo, ¿cierto? ¿Y qué es un discípulo? Es, digámoslo así, un alumno que aprende. Entonces, si nosotros hacemos discípulos, formamos, ¿cierto? Y miramos que tiene mucho que ver estas dos, en hacer discípulos y en la Gran Comisión y en la educación cristiana, porque es allí donde se enseña, ¿cierto? Decía la hermana allí que ellos le enseñaron y eso es lo que ellos viven, porque la enseñanza que le dan a uno es lo que uno imparte. Uno va a enseñar eso que ya le han enseñado a uno y entonces vamos nosotros a llevar esa frecuencia, ¿cierto? Y no vamos a hacer como hicieron allá aquellos que estamos mirando que no llevaron ese proceso, no vieron la importancia y entonces fallaron allí, ¿cierto? Y es allí donde nosotros no debemos mirar de no fallar. Entonces nos vamos hacia aquí a Juan 8:31 que nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Cierto? Decía al principio que qué bueno, importante es conocer, pero que es más importante vivir, porque si uno se llena de conocimiento y no lo vive es como si no hiciera nada. No se haría nada, pero vivirlo y dejar que nos transforme. Cuando la palabra nos transforma, y es difícilmente cuando hay alguien transformado verdaderamente, porque a veces uno ve personas que parece, pero que no son, que uno ve allí y que uno tiene expectativas, pero que realmente no van al caso, no van a lo que realmente es. Pero entonces miramos que si la palabra vive verdaderamente en nosotros, y yo me atrevo a decirlo con toda seguridad, que cuando uno se mete verdaderamente en lo que dice la palabra y hace lo que la palabra nos enseña, difícilmente una persona falla. Difícilmente, porque sabe y ha entendido y está convencido, ¿cierto? Y ya el Señor ha transformado su mente y sabe que a pesar de que venga lo que venga, no va a caer. No va a caer. Y si uno ve a las personas que caen y uno hace un análisis, uno ve que son personas que no cumplen lo que es el congregarse, que no cumplen lo que es todo. Amén, no cuidan su vida espiritual. Pero cuando uno ve a alguien que lee, y cuando uno lee y no entiende algo, uno pregunta, uno investiga, uno mira por aquí, por allá, para que eso haga un efecto en nosotros, y eso hace un efecto en nosotros, y entonces podamos permanecer verdaderamente, ¿cierto? El hermano Arbey iba a decir algo. Entonces, cierto, vemos que difícilmente la persona cuando se empapa realmente y vive ese proceso de formación, difícilmente se aparta, difícilmente desiste. Y uno ve que a lo largo de los años uno ha pasado tantas cosas y ¿qué le ha a uno de pronto agarrado allí? El conocimiento que tenemos en la palabra, en que la palabra nos dice de una u otra manera, nos dice ciertas cosas que debemos hacer, ¿cierto? Y a veces uno se encuentra como en situaciones tan difíciles, pero que la palabra tiene la solución para nosotros, que la palabra de Dios, lo que hemos aprendido, lo que un día hemos oído, y por eso es tan importante, y yo creo que por eso el Señor hacía énfasis en que no dejar de congregarnos, porque cuando nosotros nos congregamos nos estamos nutriendo, y parece nada, pero esa palabra en algún momento sale a relucir. En algún momento, yo no sé en qué momento me voy a encontrar en una situación, y qué va a venir a la mente, esa palabra que un día leí, que un día escuché de alguien, y eso que nos va a hacer a nosotros un efecto que nos va a ayudar a solucionar esa dificultad en ese momento y nos va a ayudar a seguir hacia adelante, ¿cierto? Yo sé que a cada uno de nosotros de pronto en algún momento nos ha pasado que nos hemos encontrado así y llega el momento, o de pronto uno está de pronto hablando con alguien, y llega la palabra que uno ha estudiado, y qué importante es uno tener esa palabra guardada. Por eso es que muchos oyen, pero el secreto está verdaderamente en guardarla, porque cuando uno la guarda y la atesora en su corazón, en algún momento
sale a relucir en algún momento de necesidad, ¿cierto? Y miramos que creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? No caeremos en errores con falsos maestros. Qué importante es esto, y vamos mirando de la importancia de lo que nos va a librar a nosotros más adelante, de lo que nos va a servir a nosotros estudiar realmente la palabra. Yo distinguí un hermano que tenía años en el Evangelio, y uno decía, pero este hermano ya debe estar cimentado verdaderamente en lo que era, y salió diciendo que él no necesitaba congregarse porque él podía hacer su culto en su casa. Y entonces ahí nosotros miramos, ¿será que verdaderamente este hermano está cimentado en lo que es? Si la palabra del Señor a nosotros nos manda que no dejar de congregarnos, es un mandamiento. Entonces, ¿cómo va a venir a decir que él puede hacer su culto en su casa? Yo no digo que de pronto uno en alguna necesidad, uno hace su devocional en su casa como para uno no perder el ritmo, hay veces que de pronto uno no, pero uno no puede tomarlo por costumbre, como dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre, de que no hayan importancia en congregarse, y vemos que es un mandato. Y cosas como esta, que uno ve como tan sencillas o que la gente no le da importancia, pero cosas como estas, y hay mucha gente equivocada en muchas cositas que están en contra de la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir hacia adelante y vamos a irnos allí en el segundo párrafo, de la segunda columna, después del texto de Pedro 3:18. Hermana Yohadi, hágame el favor y me lea allí. En el segundo párrafo de la segunda columna, donde dice conforme creemos. Conforme crecemos en nuestro conocimiento de Dios y sus caminos, se hace más fácil reconocer las mentiras del diablo. Conforme continuamos en la palabra de Dios, nos convertimos más como Él. Cuando más leemos y estudiamos, entendemos más el plan de Dios para nuestras vidas. El amor y redención de Dios se hacen más claros con cada lección que aprendemos, y se hace más fácil confiar en nuestra vida diaria. Amén. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cierto? Mientras más crecemos en nuestro conocimiento de Dios y sus caminos, se nos hace más fácil reconocer las mentiras del diablo. Nosotros no nos va a venir nadie a echarnos cuentos, ¿cierto? Nosotros no vamos, como una vez yo escuché un hermano también de años diciendo que, bueno, él tuvo dificultades y se fue y dijo que la iglesia adventista era la iglesia madre y se fue para la iglesia adventista. Entonces vemos que no están allí cimentados, y hay gente que realmente, hermanos, no saben con qué propósito están en la iglesia. Hay gente que realmente se bautizó y están allí y parece que fueran, pero que realmente no han conocido a profundidad lo que es realmente el evangelio, lo que es estar en la iglesia, el propósito por el cual Dios nos llamó. Usted le pregunta a personas y no saben para qué es el bautismo, no saben por qué se bautizaron, no saben para qué, porque alguien los invitó y vieron la necesidad, pero no saben. Y hay personas que de pronto se quedan con lo que escucharon el domingo en la dominical y ya, no leen más. Y uno, bueno, a lo largo de esos años uno mira muchas cosas y uno refleja muchas personas. Y también un hermano salió el otro día, que el hermano estaba predicando sobre los niños espirituales, y salió bravo de allí, que él tan viejo que estaba, y el hermano venía a tratarlo de niño. O sea, no ha conocido realmente lo que está hablando la palabra. ¿Y qué dice? Y se fue bravo para su casa y duró por allá tiempo sin venir. ¿Por qué? Porque no tiene ese conocimiento, no sabe realmente de qué se estaba hablando allí. No lo estaba tratando de niño material o literal, sino algo espiritual, ¿cierto? Entonces son personas que no han entendido, no han alcanzado a medir la magnitud del conocimiento, de qué bueno es, porque cuando uno de pronto se enfrenta con alguien, uno sepa cómo responder, ¿cierto? Sepa defender, porque hay mucha gente que le echan de pronto tierra porque no tienen el conocimiento, y el que no tiene conocimiento, ¿qué? ¿Habla lo que no sabe o tiene que quedarse callado? Entonces qué bueno es que nosotros podamos hacer esta parte. Dice que allí nos habla quién es responsable de ayudarnos a conocer, amar y entender las palabras de Cristo. Nosotros miramos en el libro de Santiago 1:15 que el que no tenga conocimiento, pídale a Él, ¿cierto? Cuando uno no tiene conocimiento, ¿qué hace? Uno le pide al Señor o le pide a alguien que le colabore, pero principalmente nos está mandando que pedirle a Él, que Él nos dará ese conocimiento. Amén, ¿cierto? Todo lo que le pidamos. Y entonces es allí donde nosotros miramos que esto es la educación cristiana. Significa una cadena sin fin de compartir la palabra de Dios, su verdad y amor, sus caminos con nuestra familia, nuestros hijos y sus hijos. Cuando hayamos muerto, ellos continuarán enseñando a sus hijos y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que trata exactamente la educación cristiana? Significa una cadena, una cadena. El hermano José está allí y alguien tuvo que haberle enseñado a él, pero él, ¿qué está haciendo? Dándole ejemplo a sus hijos. Yo creo que Él les ha enseñado, Él les ha instruido. ¿Y qué van a hacer ellos más adelante? Ellos van a enseñarle a sus hijos, y cuando pase el tiempo a los hijos, esos hijos a los otros hijos, y así se va, ¿cierto? Y así se va, porque miramos que no había en ese momento como forma de escribir, pero ¿qué hacían ellos? Ellos enseñaban, ellos instruían, ellos se tomaban esa tarea de
de ellos pasar esa, porque ustedes imagínense, ante de pronto no hubieran enseñado, todo hubiera quedado así, ¿cierto? Donde nosotros no nos hubieran enseñado, ya llega el tiempo de la persona, llega el tiempo de morir, y entonces si ya deja eso allí, no hay forma de enseñar. Entonces qué bueno que nosotros sigamos esa cadena, ¿cierto? Dice que mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien a todos los días y para que nos conserve la vida, ¿cierto? Y ahí sigue diciendo: Moisés habló al pueblo de Israel que tuvieron, Moisés y el pueblo de Israel no tuvieron Biblia o libros de cuentos ni enciclopedias para preservar su historia. Era tarea de cada familia, ¿cierto? Era tarea de cada familia, y dice aquí que también era tarea de cada sacerdote, de que el sacerdote se asegurara de que cada familia conociera y recordara las leyes. ¿Y quiénes somos nosotros hoy en día? Nosotros somos sacerdotes en nuestra familia. Hemos sido nosotros nombrados, la palabra de Dios nos habla, en cada familia somos nosotros sacerdotes, amén, encargados de llevar, de enseñar lo que el Señor nos manda. Y entonces, cuando nosotros enseñamos, no dejamos que ese legado muera. Yo he visto como en empresas que tienen de pronto una receta que los ha llevado de pronto a ganar mucho dinero, y entonces ese padre viene y le deja eso al hijo, y ha sido por generaciones, y ese hijo le enseña, y vamos a ver, eso era del tatarabuelo, quién sabe por allá de qué generación, pero que eso se ha preservado, esa receta o esa fórmula se ha preservado y hasta el día de hoy está allí, ¿cierto? Y yo sé que la vida secular a nosotros nos deja mucho ejemplo, nos deja mucho que aprender, ¿cierto? Entonces, sigamos hacia adelante, que el tiempo va muy rápido. De la misma manera en que en nuestra vida cristiana, como recién nacidos en Cristo, nuestro pastor y familia de la iglesia proveen para todos nosotros. Se encargan de nosotros completamente, proveyendo alimento espiritual, protección y cuidado, conforme creemos. Entonces dice que por eso la iglesia debe dar prioridad a la educación cristiana, ¿cierto? Y cuando uno habla de prioridad, es algo que es primero. En el afán de la vida, nosotros cada día vamos en el desenfreno de la vida, y la gente cumple, y la gente hace esto y aquello por no quedar mal, y el compromiso allá y acá, pero vemos que hay que darle prioridad a la educación cristiana. Imagínese usted un pueblo sin tener esta educación cristiana. Imagínese usted dónde llegaría uno, si a veces las personas difícilmente alcanzan salvación o difícilmente perseveran. Ahora imagínese sin esta enseñanza, o sea, es algo que debemos darle nosotros la importancia que necesita. Debemos de nosotros mirar que hay cosas importantes, pero que hay cosas que van primero. Y imagínense que hay gente que dice que eso no es necesario, que el Espíritu Santo y ya, que lo que el Espíritu Santo diga. Y a veces tienen pensamientos errados, tienen cosas que no son, ¿cierto? Que si se va uno a la palabra de nuestro Dios, están totalmente errados. Y vamos a irnos allí rápidamente. Allí miramos por qué es necesario que nosotros estemos bien educados en el conocimiento y camino de la Biblia, ¿cierto? Y aquí entonces nos muestra varios puntos por el cual es tan importante tener ese conocimiento. Dice: para conocer el Evangelio de Cristo y sus estatutos rectos, protegerlos de la enseñanza falsa, compartirlo con otros, ¿cierto? La mejor educación que cada uno ha compartido, ¿cierto? Es la educación de la palabra de nuestro Dios. Qué bueno es tener conocimiento de algo secular, de algo de la vida, muy bueno, ¿cierto? Pero la mejor educación que nosotros podemos recibir es esta, el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice el segundo punto: para sentir la necesidad de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto nos habla de defender. Cuando alguien va a venir a hablar algo que no es, uno sepa cómo, y con argumentos, porque uno no va a decir: no, esto no es así, o esto es malo, o esto es pecado, pero vaya, dígale, la Biblia dice esto y esto y esto, y por eso debemos hacerlo, ¿cierto? El punto 3 dice: para ser capaces de defender nuestra fe contra las enseñanzas falsas, ¿cierto? Y allí en Gálatas 1:9 era la advertencia a la iglesia de Galacia, que habían unos judíos que estaban enseñando lo que no era. Entonces ellos debían de prepararse para contrarrestar esto, estaban enseñando lo que no era. Y nosotros vemos que hay veces que personas, incluso en nuestra misma fe, se levantan a enseñar cosas que no son.
Entonces, qué bueno es tener este conocimiento. Dice el punto número 4, para guiar a los cristianos a un crecimiento continuo en carácter mediante la enseñanza, la doctrina conforme a la piedad. Una enseñanza correcta, porque a veces enseñan conceptos, como le decía. A veces enseñan conceptos y la gente dice, no es que yo pienso esto y esto es así. No, es concepto de hombre. Pero cuando uno va a enseñar algo tiene que ir basado en la palabra. Lo que debatíamos en un tiempo que están diciendo que usar tenis es pecado. Pero ¿a dónde encuentro yo un respaldo que me diga que entonces cuando yo le diga a alguien, no, eso es pecado, ¿usted cómo le va a decir? No, la Biblia dice esto aquí o allá. Entonces qué bueno que uno lo tome de esa manera. Pero eso es algo muy profundo. Si nosotros vamos a eso, imagínense, ¿qué tanto tendríamos que eliminar nosotros de nuestra vida? Muchas cosas. Entonces es algo que no es solamente ahí. Entonces nosotros participamos de todo. Entonces dice que para fortalecer y hacer llegar a la madurez a nuestros compañeros cristianos, quienes se unirán en la tarea de mostrar a Cristo y a la sociedad pecaminosa. ¿Cierto? Qué importante es llegar a la madurez, porque cuando uno se bautiza a veces hay cosas que esas son aceptables, pero es importante que cuando pase el tiempo ya obtenga esa madurez y ya sepa expresar y ya sepa decir y ya sepa interpretar. ¿Qué tan importante es esto? Dice, para hacer llegar a los estudiantes de la Biblia a un conocimiento y experiencia más profunda en el reino de Dios y a la pelea contra el poder de Satanás. Contra el poder de Satanás. No debemos nosotros ignorar. Y entonces es allí donde nosotros con argumentos, con bases bíblicas, es que vamos a contrarrestar todo esto. Con ese conocimiento que nosotros hemos aprendido, ponerlo por obra. El punto siguiente dice, para convencer a los seguidores de Cristo de la necesidad de evangelizar a los perdidos y de predicar este evangelio a toda nación por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cierto? Qué importante es esto. Por el poder del Espíritu Santo, porque nosotros mirábamos que a veces no es tanto las palabras, sino que obra el Espíritu Santo, que sabemos que tiene poder. Y cuando nosotros vemos la necesidad, y yo he visto muchos hermanos que llevan años en la iglesia y no han recibido el Espíritu Santo, porque no ven esa necesidad de tener ese Espíritu Santo que es el que nos va a guiar, ¿cierto? Entonces, qué importante es este punto. Dice, para ayudar a los seguidores de Cristo, conozcan su amor y compañerismo en una manera más profunda mediante la obra del Espíritu Santo. Qué necesario es recibir el Espíritu Santo, ¿cierto? Sigue diciendo, para equipar a los estudiantes no solamente a saber o conocer, sino también para hacer y hacer lo que la Biblia dice. Las verdades de la Biblia son asuntos de vida y muerte y deben ser hechos tanto por el profesor como por el estudiante, ¿cierto? Lo que decíamos antes, hacer, saber, pero hacer. El siguiente punto nos habla de que es importante para enfatizar la rectitud verdadera. Nos habla en 2 Timoteo 19, la fidelidad y perseverancia, ¿cierto? Animar y mantenernos firmes en la fe. El siguiente dice, para siempre poder explicar a aquellos que quieren saber por qué tenemos esperanza, ¿cierto? Los que se encuentran en prueba, los que se encuentran en persecución. Pedro estaba aquí explicando que podía aconsejar, dar un consejo en su momento, ¿cierto? En el momento que se encuentra en la dificultad, saber qué poder decir. Porque a veces uno se encuentra que, ¿y yo qué digo, cierto? ¿Y yo qué le digo a este hermano en esta situación? Pero es importante tener este conocimiento para saber en qué momento hablar, qué decir en tal situación, cuando alguien llega, porque yo sé que alguien en algún momento tiene la confianza con nosotros y saber aconsejar correctamente, porque a veces se aconseja, pero no se aconseja de la manera correcta y entonces va a hacer alguien algo que no debe hacer, porque fue instruido mal. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos aplicar esto. Y dice, Jesús lo encerró todo en un solo mandato cuando habló al apóstol Pedro. Dice, allí le pregunta, y uno a veces lo lleva esto a pensar, bueno, pero Jesús, ¿por qué le preguntó esto tantas veces a Pedro? Cuando le dice, Simón Pedro, ¿tú me amas? Y él rápidamente le responde, Señor, sí te amo. Y vuelve y le pregunta otra vez, Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. Y vuelve y le pregunta otra vez, pero ¿por qué? Si le estaba diciendo que sí, esa insistencia de saber él, de escuchar otra vez lo mismo, ¿cierto? Entonces allí nos hace una pregunta, ¿por qué el Señor le preguntó 3 veces a Pedro lo mismo? Entonces, nosotros vemos que Pedro había fallado, Pedro había negado al Señor, él había negado al Señor 3 veces y entonces podía mirar que una razón era para sanar su corazón, otra razón era para reiterar el llamado que él tenía. Y entonces miramos que aquí el módulo nos está hablando por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si él le amaba. Y el primero nos dice que porque el primero fue con un amor inteligente. Y el amor inteligente se basa en la reflexión y la conciencia.
Eso se trata del amor inteligente. Y el segundo fue porque fue un amor emocional. Y el amor emocional se basa en los sentimientos y emociones intensas. Entonces, el Señor quería que Pedro reflexionara en ese momento que verdaderamente Él sí le amaba. Que no fuera de pronto algo de momento, una emoción de momento, porque Él sentía en ese momento de pronto ese fuego, pero Él quería que fuera algo más, ¿cierto? Algo más íntimo. Y termina diciéndole, entonces si me amas, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Qué importante eso que nos lleva el Señor, ¿cierto? Nosotros le amamos al Señor. Y si uno se pone a mirar y le pregunta a toda la gente, incluso los convertidos y los no convertidos, aman al Señor. A su manera, pero aman al Señor, ¿cierto? Pero entonces, lo que el Señor quería aquí era realmente, si me amas, haz esto que te estoy mandando. Entonces, el problema es en la gente que dicen que aman a Dios, pero no obedecen lo que les manda. No cumplen ese propósito que el Señor tiene con ellos. Entonces uno se encuentra el mundo lleno de gente que ama al Señor, incluso gente que en la iglesia que aman al Señor de labios para afuera, incluso más que los demás. Pero lo que nos lleva aquí a pensar, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y entonces aquí más abajito nos dice, ¿por qué comparó Jesús a sus seguidores con ovejas? Con ovejas. Y vemos que la primera razón es porque los seguidores de Jesús necesitan un cuidado continuo de parte de los que los ama, no solamente con su mente, sino con su corazón, un cuidado continuo. Las ovejas son unos animalitos muy delicados. Primeramente, ellos no pueden comer cualquier alimento. Segundo, ellos no pueden beber cualquier agua, porque su estómago es muy delicado. Entonces debe haber ese cuidado continuo. No se puede enseñar cualquier cosa, no se puede enseñar de pronto algo que está a nuestro acomodo, porque yo pienso así y porque debe ser así, porque puede dar una indigestión, ¿cierto? Como las ovejitas vemos que es un cuidado tan tierno, tan especial. Ellas también se les introduce un bicho en la nariz y necesita un cuidado especial, necesita echarle aceite, entonces son todos esos cuidaditos que necesitan, ¿cierto? Ese cuidado continuo. El segundo paso es, los seguidores de Jesús deben ser alimentados constantemente en su palabra. El pastor siempre debe estar buscando comida para su rebaño, ¿cierto? No siempre lo mismo, sino que ahí es un mandato a estudiar y a investigar y a saber, ¿cierto? Todo lo necesario, porque uno no puede ir enseñando cualquier cosa. O uno no puede enseñar siempre lo mismo, porque uno se cansa siempre la misma comida, siempre lo mismo, ya eso como que lo aburre, ¿cierto? Entonces, qué bueno es saber que debemos de atender eso con delicadeza. Y el segundo paso dice, el tercero, así como las ovejas, corderos son propensos a meterse en situaciones peligrosas, así también los seguidores de Cristo necesitan una guía, protección y corrección continua, ¿cierto? Y también vemos que las ovejas, ¿por qué esas ovejas tienen pastor? Porque hay un lobo que viene a devorarse las ovejas y el pastor debe estar allí pendiente al peligro, y cuando él ve el peligro, una vez alerta a las ovejas, ¿cierto? ¿Y cuántos miembros o cuántos hermanos no están a veces en peligro, ¿cierto? Y debe haber ahí alguien dedicado, alguien dedicado a poder suplir esa necesidad, ¿cierto? A poder guardarle de ese peligro, a poder ayudarle a salir de esa situación. Entonces, debe